Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién nacía, cuando terminó la Unión Soviética, y que además es un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la consulta popular que pretende el presidente o que va a llevar a cabo el presidente Guillermo Lasso, y tratar de demostrarles que esto es una trampa. Basta con señalar que los sistemas de consulta popular, de elecciones, han sido utilizados en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Pero en la historia de América recordemos lo que fue la conquista de Texas. Cientos de campesinos norteamericanos migraron a Texas, compraron tierras o arrendaron haciendas, trabajaron, criaron ganado, y un día el gobierno de México les dijo afuera. En ese momento se produjo una guerra entre los colonos norteamericanos y las fuerzas mexicanas. Las fuerzas mexicanas en principio ganaron en la guerra del Álamo, pero eso trajo al ejército norteamericano contra México, y no solamente que perdieron México, sino que perdieron también, gran parte de México, ¿no? A mitad del territorio mexicano perdieron, porque perdieron Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México, California, Colorado, todos estos estados que ahora forman la gran parte del sur de los Estados Unidos y que son el más importante motor económico del país en este momento, con Texas y California a la cabeza. Una vez que los norteamericanos ocuparon ese territorio, hicieron lo mismo que Putin está haciendo en Donetsk, Lugansk y lo que hizo en Crimea. Llegó, ocupó el territorio militarmente, luego convocó a unas elecciones. En esas elecciones la gente votó por un nuevo presidente, por ser un país independiente, porque Texas fue primero un país independiente, igual que California. Y luego se reunieron, hicieron nuevamente unas elecciones o consulta popular para ver si se adherían o no a los Estados Unidos de América, lo mismo que hizo Putin. Primero declaró a Lugansk, Donetsk y Crimea estados independientes, repúblicas independientes, y luego los adjuntó en una consulta popular a la Federación de Rusia. El mismo procedimiento siguió Estados Unidos cuando quitó Panamá a Colombia. Era entonces en el año 1903. Estados Unidos no pudo comprar Panamá para construir el canal a Colombia. Entonces, la mejor fórmula fue financiar una guerra de independencia, una declaración de independencia, y no solamente que la financió, le dio hasta la bandera y puso un barco a la salida del canal, frente a Panamá, no había el canal todavía, frente a Panamá, frente a Colombia, frente a Cartagena. Le digo, o usted me da Panamá, es decir, le declara independiente a Panamá, o aquí mismo arde Troya. Colombia, que anteriormente ya Estados Unidos se había preocupado en darles metralladoras a los liberales y metralladoras a los conservadores para que libren una guerra civil interna, que era el mecanismo mediante el cual Colombia se debilitaría y no podría finalmente proteger a Panamá. Y es así como desde 1900, con la guerra de los 1000 días, Colombia empezó una guerra civil que hasta el día de hoy no termina. Que
Primero se llamó la Guerra de los 1000 días, la guerra entre liberales y conservadores, la guerra contra la guerrilla, la guerra contra el narcotráfico, y es en esa guerra que todavía no la puede concluir. Esos son los nombres que tomó la guerra civil colombiana. También las consultas populares sirvieron para imponer constituciones como la de Pinochet. De la misma manera, por ejemplo, Estados Unidos, después de su victoria en la Segunda Guerra Mundial, primero obligó a todas las expotencias coloniales de Europa a liberar sus colonias. Entre esas, las más numerosas eran de Inglaterra. Nacieron numerosísimos países. Y posteriormente, cada uno de esos países adoptó el sistema norteamericano de elecciones, en la cual hay división de poderes, pero sobre todo hay sucesión. No existe un mandato por largo tiempo, sino hay tiempo limitado de mandato. Europa, los países europeos, tuvieron dos modalidades. La una fue, adoptaron la monarquía parlamentaria, mantenían el rey solamente era una figura decorativa, una representación de la cultura y la historia del país. En cambio, el parlamento era el que elige al verdadero gobernante, que es el primer ministro. Y este parlamento, a su vez, es elegido por votación popular. Entonces, hay una preselección de los candidatos, y luego esos candidatos, luego de haber sido preseleccionados, a su vez se reúnen y nombran a un primer ministro. Algo similar a lo que hace la Iglesia Católica cuando crea los cónclaves, donde se reúnen los cardenales, que son los representantes de cada uno de los países, las congregaciones, se reúnen y eligen un papa. Un sistema similar. Pero en el socialismo esto no funcionó. En el socialismo se procuró volver a la concentración del poder en la menor cantidad posible de manos. Y esto se llamó socialismo soviético. Y el poder se concentró en el Partido Comunista, pero ¿en qué parte del Partido Comunista? Todo el mundo tenía que ser parte del Partido Comunista, no había otro partido. Todo el mundo era miembro del Partido Comunista. Y por tanto tenía que ser leal, tenía que ser fiel y sobre todo tenía que someterse a la KGB. Y la KGB podía encerrar a cualquier persona porque había recibido un regalito. Era una muchacha que recibió un regalo de su novio, pero eso estaba prohibido en Rusia. Eso era prostitución. Habló mal de Stalin. Eso era difamación. A la cárcel. Iban a los gulag. Entonces, la construcción de la gran línea férrea de Rusia se hizo mediante presos que estaban en los gulag, que eran unos campamentos. Es el origen de lo mismo que hicieron los alemanes, los sitios de exterminio. Lo mismo, la idea se originó en Estados Unidos cuando ellos crearon las reservaciones indígenas. Luego esta idea fue absorbida por Rusia, que creó los gulag, y luego los alemanes, que crearon los campos